Muy buenos días, compañeras y compañeros. Para mí es un honor estar de nueva cuenta colaborando en esta licenciatura en educación preescolar. Un saludo muy caluroso para todas las personas que ya me conocen y las personas que no. Pues yo soy la maestra Michelle Guadalupe Castro Soto. Y en esta ocasión me va a tocar trabajar con ustedes, desarrollar lo que es el módulo 3, que tiene como título Desarrollo y Pensamiento en el Lenguaje de la Infancia. Al desarrollar los temas de este módulo, vamos a abordar específicamente contenidos temáticos que tienen que ver con lo que es el lenguaje, los conceptos básicos de la adquisición y la construcción del conocimiento, perspectivas teóricas de distintas posiciones, hablemos de un Jean Piaget, Lev Vygotsky, Skinner, Noam Chomsky, entre otros. También es de suma importancia que se retomen lo que son las alteraciones del lenguaje. Que muchas de las veces cuando yo he escuchado al hablar problemas del lenguaje, lo confundimos con lo que son estas alteraciones. Entonces vamos a abordar el día de hoy esa perspectiva, la cual es muy importante puesto a que nosotros trabajamos en el nivel de educación preescolar y que es donde nosotros tenemos que favorecer y fortalecer el lenguaje y la comunicación en los niños. Si bien sabemos, la educación preescolar es la base de la educación. Entonces, los niños tienen que llegar a lo que es la educación primaria con un lenguaje fluido y acorde, sobre todo, fíjense bien, esta precisión que hago, acorde a lo que es su edad cronológica. Entonces, es ahí donde entran esto que les decía ahorita yo, las alteraciones del lenguaje. En un momento más adelante vamos a ver qué son y cómo, qué tipos de alteraciones del lenguaje podemos encontrar en lo que es la educación escolar. Les comentaba ahorita que este módulo se divide en 2 unidades. Son 2 actividades las que van a ser una por unidad. La verdad, las actividades no son muy complicadas, están enfocadas a que ustedes hagan más que nada una reflexión, un análisis de lo que es esto del lenguaje. Les voy a pedir una cosa muy importante que en el módulo pasado, al estar analizando y revisando sus tareas, las cuales también les quiero hacer una observación, no todos han subido las tareas. Es bien importante que justifiquen los trabajos. ¿A qué me refiero? Que lo organicen bien, que lo centren bien el trabajo. Eso habla muy bien de la formación de ustedes. Ustedes son docentes frente a grupos, son la CEPDI, entonces sí se requiere que hagan un trabajo lo más formal. Se los pido de esta manera. Entonces, vamos a entrar un poquito con lo que son estos procesos cognitivos que se tienen que desarrollar en lo que es educación preescolar. Es de suma importancia que entendamos que esos procesos cognitivos son los que nos permiten conocer o captar, más bien tener una idea clara de algo, de llegar a saber su naturaleza, cualidades y relaciones mediante las facultades mentales. Fíjense, al hablar de cognitivo, tenemos que relacionarlo, tenemos que irnos apropiando de esa técnica de estudio, apropiarnos de los conceptos e irlos hilando. Al hablar de cognitivos, procesos cognitivos, tengo que entender que estamos hablando de procesos mentales, de movilización de saberes, de adquisición y movilización de esos saberes previos que tienen y replantear o reformular los que se vayan adaptando. Fíjense, ahorita yo les hablaba de lo que es conocer, captar, tener idea de algo. Sin estas facultades o capacidades, hay unos que le llaman como cualidades también, pues es muy complejo que el ser humano pueda tener contacto, así lo voy a decir, que pueda tener contacto con el mundo exterior y por ende pues no va a haber una socialización o una comunicación amena.
El ser humano tiene que desarrollar esa cualidad, esa capacidad. Si bien sabemos, el ser humano únicamente nace sabiendo hacer una cosa, la cual es el hecho de que la mamá lo amamante y el bebé pues tome el pecho, ¿no? Eso es lo único que sabe hacer el ser humano. Posteriormente se van fortaleciendo otras cualidades o habilidades o capacidades. Entonces, entendiendo esto del proceso cognitivo, que es la adquisición y la movilización de saberes en cuanto a las facultades mentales, pues vienen distintas teorías que han desarrollado. Les comentaba yo hace rato de lo que es la teoría de la expresión oral, que nos dice Noam Chomsky, que el niño tiene que asimilar y tiene que acomodar toda esa adquisición del lenguaje. La teoría de Jean Piaget, en donde él nos dice que se tiene que adquirir el lenguaje, se tiene que asimilar y posteriormente se tiene que utilizar. Entonces, es ahí donde llega a construir el lenguaje. En cuanto me voy a ir un poco de lleno a un punto muy importante que son las alteraciones del lenguaje, que viene a recaer todo esto de las teorías en ese aspecto, las alteraciones del lenguaje, que es una cosa muy preocupante, lo voy a decir así, en cuanto que a lo mejor a veces no tenemos una idea muy clara de lo que son los trastornos, las alteraciones o los problemas del lenguaje. Voy a definirles lo que son las alteraciones del lenguaje. Las alteraciones del lenguaje son el retraso simple del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje. Voy a hacer hincapié en dos, lo que es la afasia y la dislalia. También tenemos que las alteraciones del lenguaje implican dificultades en la adquisición del lenguaje, tanto a nivel de comprensión como en la expresión oral. Entonces, aquí dices, pues no lo asimilo, no lo acomodo, no lo puedo comunicar. Y ahí es donde a veces entendemos o creemos que el niño tiene a lo mejor un problema de lenguaje. Entonces, pero tenemos que conocer nosotros cuál es ese proceso que el niño ha vivido. Por eso la importancia de nosotros como educadoras tener esa comunicación, ese contacto con el padre de familia para conocer qué es lo que el niño ha vivido. Acuérdense que el contexto familiar es de suma importancia, lo que fue el proceso del embarazo de la madre para conocer cuál es o de dónde viene más bien esa dificultad que presenta el niño al poder comunicarse. Porque les comento, a veces que he estado trabajando en la investigación de lo que es el lenguaje oral o la dificultad de que el niño se pueda comunicar, creemos que es eso, una dificultad, y a veces no nos damos cuenta que puede ser algo transitorio, que nos toca a nosotros como docentes, pues, cubrir esa parte o subsanar esa parte que encontramos con los alumnos. Existen un desfase en cuanto a lo que es a las alteraciones del lenguaje, pues existe un desfase en lo que es el lenguaje y su edad cronológica. Es algo que les mencionaba hace rato. O sea, a veces el niño está en cierta edad y no logra desarrollar su lenguaje en su totalidad. Si bien nosotros sabemos que existe un programa de estudios en el cual se nos menciona ciertos aprendizajes esperados, competencias a desarrollar anteriormente, ahora lo que son los componentes curriculares, en donde te dice qué tiene que lograr favorecer el niño o qué tiene que desarrollar el niño en cuanto al lenguaje. Es muy específico el programa en donde nos dice que el niño tiene que lograr comunicarse, pero fíjense, ya viene ahora la oralidad. Le están dando mucho peso a la oralidad, pero también a la comprensión de textos y a lo que es la producción de textos. Todo va de la mano. Al hablar de lenguaje y comunicación, a veces creemos que, pues el lenguaje oral es una cosa y el lenguaje escrito es otra cosa. Sí, son dos cosas distintas, pero van de la mano. Nunca puedo dejar de lado el lenguaje oral del lenguaje escrito. Y si nos damos cuenta, quienes han analizado lo que son los programas de estudio, me voy a regresar un poquito a lo que fue el 92, en donde se le daba peso al área emocional o al desarrollo social.
Nos vamos al 2004, estaba el lenguaje y comunicación con un peso muy importante. Nos vamos al 2011, en donde, si nos damos cuenta, ¿a qué se le dio más peso? A desarrollar el pensamiento matemático. Entonces, hoy de nueva cuenta, en el programa de estudios de aprendizajes clave, se está retomando la importancia de favorecer en los alumnos lo que es el lenguaje y comunicación en 3 áreas: la oralidad, la comprensión de textos y la producción de textos. Entonces, si no hay una construcción específica de lo que son los procesos cognitivos, pues difícilmente se va a lograr favorecer estas 3 áreas, componentes que les mencionaba ahorita. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer como docente? Pues ahí viene la tarea muy, muy asertiva que tenemos que hacer como docentes. ¿De qué manera favorecer el lenguaje en nuestros alumnos? Pues ahí va a entrar la intervención pedagógica, este quehacer docente que tiene que ser de calidad. ¿Cómo? Pues a través de innovaciones pedagógicas, lograr favorecer primero que nada, empezando de nosotros mismos, apropiarnos completamente de los contenidos temáticos o de los contenidos curriculares que se tienen que desarrollar en preescolar. Entonces, respecto a para continuar lo de lo que son las alteraciones del lenguaje, es bien importante que les hable yo así de una manera muy general, porque más adelante vamos a ver un video. Existen alteraciones del lenguaje, las cuales son, como les decía hace rato, transitorias. Nosotros no somos especialistas en lo que es educación especial para detectar, podemos decir eso, ¿verdad? Más sin embargo, estamos con los niños, nosotros conocemos a nuestros alumnos, entonces podemos detectar quién está presentando alguna alteración del lenguaje, llámese una dislalia, una disfasia, la tartamudez que le llaman, o disfemia, es más conocido como tartamudez, ¿no? Pero el nombre es disfemia. Entonces, como les decía ahorita, es algo pasajero, en donde los niños, o transitorio, en donde los niños pueden erradicar esa alteración. Ojo, hay que llamarle lo que son alteraciones, no son problemas, porque es algo que puede erradicarse siempre y cuando se le dé la adecuada atención desde nuestra trinchera como docentes, pero ojo, también la intervención que tienen o deben de tener los padres de familia. Por eso hace rato yo les hacía mención de tener una constante comunicación con los padres de familia. Es de suma importancia mantener ese vínculo. Más ustedes que trabajan en lo que son las estancias infantiles, las del ISSSTE, entonces ese vínculo se tiene que fortalecer día con día, pedir y solicitar el apoyo a ellos, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esto es más o menos lo que se va a tratar este tercer módulo, el cual se divide en las 2 unidades. Ahorita les voy a hacer una presentación de unos videos, a lo mejor para que les quede más claro. También vamos a trabajar con ustedes esta zona de desarrollo próximo, que es que se apoyen de distintos, de los compañeros, pero también de distintos instrumentos, ¿no? Como podrían ser los videos. Entonces, les voy a hacer la presentación del curso. Espero haya sido clara mi intervención. Si no, con mucho gusto ahorita les voy a compartir mi teléfono. De hecho, está en plataforma y también mi correo electrónico. Para cualquier duda, ustedes saben que estoy para atenderles y para servirles con mucho gusto. Aquí en la pantalla tenemos lo que es la presentación de este tercer módulo. Les comentaba, el nombre es Desarrollo del Pensamiento y Lenguaje en la Infancia. Pues ahí está mi nombre completo también, por favor, para que ese lo pongan, lo registren en lo que va a ser su hoja de presentación de los trabajos, ¿no? Ojo con eso también, por favor. Bueno, vamos a leer en conjunto, ahí ustedes cada quien, lo que es el propósito general del curso. Sí, es de suma importancia que tengamos bien en claro qué se pretende lograr con ustedes en este curso. Los futuros docentes analizan la relación entre el docente y el pensamiento del lenguaje. Se presenta una visión general de estos 2 procesos desde el nacimiento hasta los 8 años, con énfasis en educación preescolar. Se debe valorar el lenguaje como una herramienta para la adquisición de competencias en este grupo de edad, que era lo que les decía ahorita.
cómo se va a ir adquiriendo y se va a ir favoreciendo este desarrollo del lenguaje. En el curso, cada docente analiza los mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje, madurez neurológica, fisiológica, perceptiva, observación, imitación, interacción, juego, con énfasis en el origen social de cada uno de ellos. Analiza cuáles son las prácticas sociales del lenguaje y cuáles son los conocimientos necesarios para desarrollarlas e identificar cómo se vincula en el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas. La adquisición de competencias comunicativas pasa por 3 fases para llegar a la madurez, lo que es para la madurez lingüística. La primera fase consiste en el desarrollo de las funciones instrumental, la satisfacción de necesidades, reguladora, alguien hace algo por el niño, y la interaccional, la interacción social, personal, lo introduce al acto del habla, heurística, le permite aprender de su entorno e imaginativa. En la segunda fase se intercambian las funciones pragmática, la lenguaje como una acción, matemática, la lenguaje como un aprendizaje e ideacional, que son ambas. En la última fase que marca el comienzo del sistema adulto se desarrollan las funciones ideacional, interpersonal, textual. El futuro docente debe ser capaz de identificar y fomentar cada una de estas 3 funciones, que era más o menos lo que les mencionaba hace rato. O sea, yo tengo que lograr favorecer estas competencias lingüísticas en mis alumnos. ¿Cómo? Pues primeramente apropiándome de lo que son los nuevos contenidos de los programas educativos. Y otra cosa muy importante, saber comprender qué es lo que necesita mi alumno. Por eso es muy importante que nosotros en la evaluación diagnóstica que hacemos en un principio o en el inicio del ciclo escolar, pues lo desarrollemos de una manera que nos arroje lo que nosotros necesitamos. Conocer todas esas características individuales que engloban el alumno. ¿A qué me refiero al hablar de características? Pues los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, las necesidades, los intereses, el contexto social de los que vienen nuestros alumnos. Todo eso necesito tenerlo bien dominado para poder accionar un proceso metodológico didáctico en donde yo pueda desarrollar competencias comunicativas de mis alumnos. Tenemos las competencias del curso. Las cuales están muy definidas, qué es lo que ustedes tienen que lograr. Pues reconocer la práctica social del lenguaje e interactuar para desarrollar competencias previamente adquiridas y establecer el respeto a la diversidad. Utiliza el lenguaje para estructurar coherentemente su pensamiento y su discurso, de manera que pueda participar en diferentes situaciones comunicativas. Fíjense qué importante esta competencia, ¿no? Lograr favorecer esto, primeramente, conocer de qué se trata esto para posteriormente favorecerlo en mis alumnos. Que el niño logre estructurar coherentemente lo que piensa para poder expresarlo de manera oral. Por eso yo les decía ahorita, no podemos separar el lenguaje oral del lenguaje escrito. Hay niños que a lo mejor no me van a lograr expresar de manera oral ciertas situaciones o ciertas cosas o muchas situaciones, pero a lo mejor de manera escrita sí lo va a hacer. ¿Y cómo? Sabemos que el niño en la edad preescolar, pues, apenas empieza con sus rasgos del sistema de escritura. Más sin embargo, si nos vamos a los 3 niveles de escritura que nos menciona Miriam Nemirovsky, el niño logra comunicar a través de diferentes grafías distintas situaciones. Entonces, aquí es cuando yo tengo que tener ese amplio conocimiento de contenidos curriculares, como se los mencionaba hace rato, de los planes y programas de estudio, pero también de las distintas teorías que nos hablan sobre cómo favorecer y desarrollar el lenguaje en mis alumnos. Continuamos con la tercera competencia, en donde se identifica tipos de textos orales y escritos e interactúa analíticamente con ellos para seleccionar y evaluar la información pertinente. Fíjense qué importante esto. Yo también les hacía mención hace rato que en el nuevo modelo educativo se nos habla de lo que es los textos escritos, la comprensión, pero también la producción de textos. Por ahí decían, ¿cómo van a trabajar en preescolar la comprensión de textos si el niño no sabe leer?
El niño, eso nos lo dice también Miriam Nemirovsky. El niño nos dice que, ella nos dice que el niño puede leer a través de las ilustraciones o imágenes que se encuentran en un cuento. Entonces, claro que puede desarrollarse la comprensión de textos. Un cuento, les decía ahorita, ilustraciones, imágenes, el niño lo puede porque el niño ya desarrolló su imaginación a través de esto que les decía ahorita de las operaciones básicas de la construcción del proceso cognitivo. Pero si ustedes como docentes les leen a los niños ciertos textos, ¿cómo voy a trabajar la comprensión de textos? Pues ¿cómo? Haciendo preguntas específicas que tengan que ver con el cuento. Entonces es como yo voy a ir favoreciendo la comprensión de textos y a la vez el gusto por la lectura de los niños. La producción de textos, esa es otra parte muy importante. El niño puede producir textos, pero primero que nada el niño tiene que tener ese acercamiento a los distintos textos que existen. Previo a eso tiene que haber lo que es el desarrollo del sistema de escritura. Ojo, específicamente me voy a ir con las maestras de tercer año. A veces queremos desarrollar en los niños, no sé, que copien cuando es una práctica, pues lo voy a decir así, tradicional, que es conductual, no tiene nada que ver con el constructivismo. A lo mejor el hacer uso de las planas, del copiado, pues sí, pueden decir, es que a mí me favorece para la escritura, la psicomotricidad, pero realmente no hay nada de movilización de saberes al momento de que el niño copia textos que la maestra escribe. Entonces, yo siempre les he dicho a las maestras, cuando ustedes quieran trabajar la producción de textos, tengan mucho cuidado de cómo van a previamente enseñar el sistema de escritura. ¿Y a qué me refiero? El abecedario, la introducción del abecedario y de las vocales. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Hay distintas teorías que te dicen cómo lo puedes trabajar. Yo siempre me he ido por lo que dice Margarita Gómez Palacio, donde ella dice que el abecedario tiene que enseñarse con sonido y con nombre. ¿A qué me refiero? Que la A es una vocal, se llama A y suena A. Que la B se llama B, pero suena B. O sea, tiene sonido, pero tiene nombre. Entonces, eso es bien importante, ¿no? También cuando, no sé, se les ocurra trabajar un dictado con los niños, que es una estrategia que se puede trabajar ahora en la producción de textos, pues al niño no le vas a fragmentar la palabra, eso es de suma importancia, ¿no? Si le vas a, no sé, le vas a dictar la palabra mesa, al niño le tienes que decir mesa, no le vas a fragmentar la palabra por mesa. Esa es una parte errónea de trabajar lo que es la producción de textos. Y vamos a atender la siguiente competencia, la cual es identificar las diferentes perspectivas sobre la relación entre el pensamiento y lenguaje para ubicar y situar el desarrollo en los estudiantes de edad preescolar. Esta parte es muy importante, ¿no? Porque a veces nos hemos casado tanto con las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky, las cuales son muy buenas, son de los investigadores más importantes o de las teorías más importantes que existen en lo que es el desarrollo del conocimiento. Sin embargo, tenemos otras teorías muy buenas. En esta unidad, se van a analizar lo que son las teorías de Noam Chomsky, que es un precursor de la teoría de Jean Piaget. Tenemos un Skinner que también nos habla cómo desarrollar el conocimiento. La siguiente competencia dice, reconoce las fases de adquisición del lenguaje para ubicarlos dentro del proceso de comunicación. Analiza las posibilidades del lenguaje como herramienta para la adquisición de competencias comunicativas que permiten estimular los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien es cierto, nosotros tenemos que favorecer esta adquisición de competencias comunicativas. Y al hablar de competencias comunicativas nos referimos no nada más al oral, sino también a lo escrito. Si se fijan, con todo esto que se acaba de leer, debemos de entender lo que les decía, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Son dos cosas distintas, pero van de la mano.
La estructura del curso, ya les había mencionado que son 2 unidades. La primera son los enfoques sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Tenemos distintas perspectivas, la de Jean Piaget, Lev Vygotsky, Noam Chomsky, Jerome Bruner, Skinner y Steven Pinker. Las relaciones entre el pensamiento, la cultura y el lenguaje. ¿Cuáles son esos componentes del lenguaje que tienen que desarrollarse? El desarrollo de la función simbólica del lenguaje, la construcción de conceptos, desarrollo de la memoria y solución de problemas, periodo sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, los tipos de pensamiento y sus manifestaciones en la práctica social del lenguaje y lo que es la evaluación. Fíjense, voy a retomar aquí algo muy importante. Al hablar de solución de problemas, muchas veces creemos o entendemos que estamos hablando específicamente de lo que es pensamiento matemático. La solución de problemas tiene que ver con la comprensión de lo que estamos leyendo o lo que estamos viviendo. Por eso yo les hablaba de lo que es la comprensión de textos. Si yo quiero favorecer o quiero solucionar un problema, en cualquier, me voy a ir a pensamiento matemático, que a lo mejor sí es de lo más usual. Pues primero que nada tengo que estructurar bien ese problema para que poderle dar una solución. Fíjense, si al niño le pido que me resuelva, no sé, X problema, tengo que ser bien específica en lo que estoy trabajando con los niños, ¿sí? En todos los problemas que se trabajen en cualquier área o en cualquier materia, pues tiene que haber lo que le llaman, hagan de cuenta, si estoy hablando de manzanas, la resolución tiene que ser en manzanas, por decir así, ¿no? Entonces, tengo que tener muy claro cómo voy a desarrollar o cómo voy a estructurar un problema. Y aquí es lo que les decía yo, tiene que ver con la comprensión lectora. Nos vamos con la unidad 2, que son las fases de la adquisición del lenguaje. Los factores que influyen en la adquisición del lenguaje, pues es la madurez neurológica, fisiológica, perceptiva, la observación, la imitación, la interacción y el juego. Tenemos la fase prelingüística y la fase lingüística, en donde entra lo que es el nivel fonológico, semántico, sintáctico y pragmático. Aquí está la semántica, que tiene que ver con la solución de problemas que están aquí registrados en la unidad de aprendizaje 1. Les decía ahorita, al solucionar un problema, tiene que haber relación semántica de los datos, o sea, tiene que haber coherencia de lo que estoy planteando en algún problema para poderle dar solución. La relación con el entorno y su influencia en la adquisición y desarrollo del lenguaje, mecanismos de adquisición e incremento de vocabulario, los trastornos del lenguaje, cuáles son esas causas y consecuencias, que, como les decía yo, prefiero llamarle alteraciones del lenguaje. Y aquí tenemos lo que son las sugerencias de la evaluación. Por la naturaleza del espacio curricular, desarrollo del pensamiento y lenguaje en la infancia, en el que se considera la importancia de valorar el lenguaje como herramienta para el desarrollo de competencias en los niños de edad preescolar, el maestro debe tomar en cuenta la evaluación de las actividades individuales y colectivas de los estudiantes. Es importante considerar la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa con el objetivo de la información obtenida permita reorientar la aplicación de las estrategias en favor del aprendizaje. Por eso se recomienda que la evaluación no se limite en valorar resultados, sino también a conocer los procesos de aprendizaje. Debe buscarse un equilibrio entre ambas al momento de evaluar, que es específicamente lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Reconocer qué tan amplio fue este proceso de aprendizaje que ustedes adquirieron, ¿no? Entonces, hay 2 evaluaciones, una de cada unidad. La verdad es más que nada para reconocer este proceso de adquisición del aprendizaje que ustedes están teniendo en esta área del lenguaje. Y para continuar, y sobre todo para hacer más clara, a lo mejor dudas que les hayan quedado y yo sé que van a seguir surgiendo, pues yo les traigo 3 propuestas, 3 videos para que analicemos lo que es el lenguaje, lo que son los procesos cognitivos básicos y lo que son las alteraciones del lenguaje.
Entonces, son videos cortos. Yo les voy a sugerir, tomen nota de lo que más les parezca importante. De la misma manera, estos videos se van a estar en plataforma. Entonces, vamos a iniciar con el primero, que tiene que ver con el lenguaje y su pensamiento. El lenguaje puede definirse como un código socialmente compartido o un sistema convencional que sirve para representar conceptos mediante la utilización de símbolos arbitrarios y de combinaciones de estos, que están regidas por reglas. Dicho de otra forma, el lenguaje sería la capacidad que tienen las personas para expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos. En cuanto a la definición del pensamiento, resulta algo más complejo encontrar acuerdos entre los autores. Existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento que dar una definición resulta difícil. La relación entre el lenguaje y el pensamiento es que son fundamentales en cada proceso de construcción de desarrollo personal y para establecer relaciones sociales. Una de las principales herramientas para el ser humano es a través del lenguaje desde el entorno social. Ayuda a que el individuo interiorice y experimente su pensamiento. Esto no quiere decir que el lenguaje sea estudiado, apartándolo de la memoria, atención, pensamiento, etc., ya que estaremos creando un modelo de personas alejado de cualquier rasgo social. Por el contrario, el ser humano es una criatura social desde el momento en que nace, donde el lenguaje es clave para su relación con los demás y consigo mismo. Según Worf, la teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el determinismo. Consiste en considerar el lenguaje como una herramienta que determina nuestro pensamiento. Llegó a su teoría a través de estudios comparando lenguas de distintos países. Así se dio cuenta que sus diferencias de pensamiento estaban marcadas por su lenguaje, el lenguaje determinado del pensamiento. Hay dos versiones de determinismo lingüístico, débil y fuerte. Débil. La lengua de un hablante tiene cierta influencia en la forma que éste conceptualiza y memoriza la realidad, fundamentalmente a nivel semántico. Fuerte. El lenguaje determina totalmente el pensamiento, hasta tal punto de que el lenguaje y pensamiento son el mismo. Skinner. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el conductismo. Él dice que todas nuestras características son conductas del ser humano y que éste no tiene nada innato a la hora de aprender el lenguaje. Hay que ver el lenguaje como una conducta más a partir de ahí ver cómo se modifica. La conducta verbal se caracteriza porque tiene unos refuerzos. El niño aprende el lenguaje a través del condicionalismo aparente. Los refuerzos modifican esa respuesta. Chomsky, por su parte, nos dice que la teoría que utiliza para explicar el lenguaje es innatismo. Él afirma que todos los seres humanos tenemos unas capacidades innatas que nos permiten desarrollar el lenguaje. Con esta teoría explica lo que le llama a los componentes lingüísticos universales. Él dice que aunque tengamos unas capacidades innatas, hay un periodo crítico para el lenguaje que va desde el nacimiento hasta la pubertad. Piaget nos explica que la teoría que él utilizó para explicar el lenguaje es el constructivismo. Define que el lenguaje hablado tiene dos fases más diferenciadas: egocentrismo y lenguaje social. El egocentrismo todo lo hace hacia su propio yo hasta los 3 años. En esta fase el niño adquiere el lenguaje según sus necesidades y su propio yo. El niño habla de sí mismo y para sí mismo. Una particularidad del lenguaje en esta etapa son los monólogos. Lenguaje social. Es la etapa en la que las relaciones sociales marcan el lenguaje, interaccionan con los iguales y pueden hacer un pensamiento crítico al cabo de un tiempo. Vygotsky nos dice que la teoría que él utiliza para explicar el lenguaje es el enfoque social. Determina que el origen del lenguaje social es una herramienta para poder comunicarnos y nos comunicamos para realizar intercambios sociales. Desde este enfoque social también se plantea que el lenguaje es la base del pensamiento. Se concibe el lenguaje como el motor de una serie de desarrollos.
Además, matiza diciendo que el lenguaje y el pensamiento tienen orígenes distintos a lo largo del desarrollo que se produce, haciendo cuando va creciendo interconexiones funcionales por las que el pensamiento se hace verbal y el habla racional. Bueno, con base en el video que acabamos de analizar, si se fijan, se escucharon y se observaron distintas perspectivas o posturas teóricas. Bien es cierto, las más comunes para nosotros a lo mejor son la de Lev Vygotsky y la de Jean Piaget, que son las que como docentes a lo mejor trabajamos en lo que es la educación preescolar, pero si se fijan, está esta teoría de Noam Chomsky, quien nos habla del innatismo, en donde dice que es muy importante desarrollar lo que son los componentes lingüísticos, nos dice él, pero dice también que la base del lenguaje es la socialización. Entonces, si se fijan, aunque son distintas posturas, todas tienen que ver con el favorecer o desarrollar las competencias lingüísticas en nuestros alumnos. Vamos a continuar con otro video muy importante que nos habla de lo que son las alteraciones del lenguaje. Son dos videos más. Vamos a ver lo que son las alteraciones del lenguaje y otro que nos habla de lo que son los procesos cognitivos básicos por los que tiene que pasar el ser humano. ¿Qué tal, amigos de YouTube? En este video les presentaremos sobre los procesos cognitivos básicos y superiores. Cognición es el significado del término cognitivo. Está relacionado con el proceso de adquisición del conocimiento mediante la información recibida por el ambiente. Dentro de los procesos cognitivos básicos o simples tenemos la sensación, percepción, atención y concentración y memoria. En esta imagen se puede apreciar sobre los procesos cognitivos básicos en el ser humano en que realiza día a día. La sensación es el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo. Aquí participan los 5 sentidos del cuerpo humano, como es la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído. Ejemplo, las texturas de los objetos, olores, colores, etc. La percepción es la integración en unidad significativa de determinado conjunto de información sensorial. Hace que nuestros sentidos trabajen de acuerdo al entorno que nos rodea, así transformando en una sola información para el sujeto. Aquí tenemos un ejemplo. Cada uno de ustedes podrán percibir de manera diferente de acuerdo a esta imagen. Unos dirán, primero vi el rostro, otros dirán, yo veo un niño. Así diferentes percepciones tenemos cada uno de nosotros. Como otro punto tenemos la atención versus la concentración. La atención es la habilidad de focalizar la percepción de un estímulo interno o externo. La concentración es la capacidad para fijar la atención sobre una idea, un objeto o una actividad de forma selectiva. El último proceso cognitivo básico es la memoria. Es una función cerebral que interviene en todos los procesos de aprendizaje del ser humano. Hay dos tipos de memoria, la de corto plazo y largo plazo. La de corto plazo, su capacidad es limitada por un tiempo. Por ejemplo, cuando vamos a estudiar un examen y pasan ciertos días y se nos olvida. En cambio, la de largo plazo la capacidad es permanente y es constante. Por ejemplo, cuando estudiamos las operaciones básicas como es la suma, la resta, que es cotidiano en nuestra vida diaria. En los procesos cognitivos superiores encontramos el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. El pensamiento es expresar la capacidad de analizar todo lo que nos rodea y reflexionar sobre todo mentalmente. Tenemos varios tipos de pensamiento. El pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. El pensamiento deductivo va de lo general a lo particular. El pensamiento inductivo, la base de la suposición. El pensamiento analítico se utiliza para plantear, resolver problemas o tomar decisiones. El pensamiento creativo se usa la creación o modificación de algo. El pensamiento crítico se puede ver de dos formas, la objetiva y la subjetiva.
También tenemos el lenguaje, que se define como un mecanismo por el que empleando sonidos, vocales, signos escritos o gestos, las personas puedan comunicarse. Tenemos el pensamiento versus el lenguaje. El pensamiento se expresa a través del lenguaje. La adquisición de la palabra supone la posibilidad de resolver problemas mediante el pensamiento abstracto. La inteligencia, según Piaget en el año 1952, dice que es la capacidad para adaptarse al ambiente. En general, inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la razón, etc. Encontramos 7 tipos de inteligencia, en la cual se denomina inteligencias múltiples. Tenemos la inteligencia lingüística, música, lógica matemática, espacial, interpersonal, emocional y naturalista. La inteligencia lingüística es la capacidad de usar el lenguaje, su lenguaje nativo y puede incluso otros lenguajes. Inteligencia música es la capacidad para percibir, distinguir, transformar sonidos y formar musicales. Inteligencia lógico-matemático determina la capacidad de relacionarse con patrones lógicos. Se basa en las destrezas de razonamiento. Inteligencia visual espacial es la capacidad para representar gráficamente las ideas visuales, figuras, formas, etc. Inteligencia interpersonal se caracteriza por el autoconocimiento que debe tener el sujeto, sus propios pensamientos y emociones. Bien, hablaremos de emoción. Es un estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañado de cambios orgánicos influidos por la experiencia. Dentro de la emoción tenemos alegría, ira, sorpresa, ansiedad, la pena y miedo. Como podemos observar, este es uno de los claros ejemplos de las diferentes emociones que reflejamos ante los demás y con las personas que convivimos. Según Fernández, en 1997, considera que existen unas emociones básicas y principales: miedo, ira, ansiedad, asco, tristeza, hostilidad, sorpresa, amor, felicidad y humor. Gracias por su atención. Bueno, después de haber escuchado este video, nada más voy a hacer una pequeña intervención. Si se fijaron, el video nos hablaba de lo que son los procesos cognitivos básicos. Voy a retomarlos. Es la sensación, la percepción, la atención y concentración y la memoria. Para poder llegar a desarrollar los procesos cognitivos superiores, que específicamente les voy a decir el que nos interesa a nosotros, el lenguaje, pues se tuvo que haber pasado todos esos procesos cognitivos básicos. Por eso es de suma importancia que ustedes lo hayan analizado, pero sobre todo que hagan mención en su escrito de estos procesos cognitivos básicos. Si se dieron cuenta, en los procesos cognitivos superiores se nos hablaba del pensamiento y el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento se expresa a través del lenguaje. Por eso yo les hablaba hace rato del lenguaje oral y del lenguaje escrito, que a lo mejor va a haber quienes no puedan expresarse de manera oral, pero lo pueden hacer de manera escrita o viceversa. Hay quienes lo hacen de manera escrita, no lo pueden hacer de manera escrita, pero lo hacen de manera oral. Esto hace referencia también al estilo de aprendizaje de cada uno de nosotros. Por eso nos hacía mención aquí en el video de lo que son las inteligencias múltiples, que todos tenemos una inteligencia distinta, pero en todas se enfoca de favorecer o desarrollar el lenguaje. Vamos a continuar con el último video que tiene que ver con las alteraciones del lenguaje. Yo les voy a tomar que estén muy atentas y tomando nota porque tiene que ver con las actividades que van a hacer para evaluar cada una de las unidades. Hola, somos Dilia Tuay, Mercedes Moreno y Sandra Castro. Vamos a analizar las alteraciones del lenguaje. Las alteraciones del lenguaje se pueden definir como la dificultad que tienen los niños al hablar y expresarse en su vida cotidiana.
Para ello, definimos que la alteración son problemas o disfunciones de cualquier función del cuerpo o de la mente. Y el lenguaje es el conjunto de sonidos articulados con los que se manifiesta lo que piensa o siente una persona. Así resumimos que la alteración del lenguaje es técnicamente problemas de comunicación, ya sean transmitir o entender un mensaje. En la actualidad se dice que hasta 1 de cada 20 niños tiene una alteración del lenguaje. Algunas de las causas son biológicas. Se refiere a una lesión en cualquiera de los sistemas u órganos que intervienen en la expresión y producción del lenguaje. Se distinguen 4 tipos: hereditarios, congénitos, perinatales y postnatales. Otras de las causas son las alteraciones psiconeurológicas y el conflicto emocional. Entre las alteraciones psiconeurológicas se encuentra la orientación espacial, lateralidad, percepción, que hacen referencia a la parte psicológica y neurofuncional de cada ser humano. Especificación de las alteraciones. Retraso en el desarrollo del lenguaje. Como su nombre lo indica, existe un retraso de las diferentes etapas del desarrollo cronológico e infantil. Cuando el lenguaje cualitativo y cuantitativo es de uso verbal y se halla por debajo de la medida de otros niños de su edad. Es decir, que un niño continúa dependiendo de gestos para comunicarse. Omisiones es cuando se quitan palabras, sustituciones cuando se cambian y adiciones cuando se añaden palabras. Ininteligibilidad de habla, es decir, que no se le entiende lo que habla el niño. Disfluencia es tartamudez. Disfonía, disminución del habla. Afonía permanente, pérdida total de la voz. Todo esto hace referencia a los problemas del lenguaje. Gracias. Muy bien, bueno, ya para cerrar y para concluir pues esta videoconferencia, las 3 ligas de los videos que analizamos el día de hoy pues van a estar disponibles para que de ahí pueden retomar lo que van a hacer en las acciones de las evaluaciones. De manera rápida les voy a comentar. La primera unidad van a hacer un trabajo en Word, un escrito reconociendo algunas de las alteraciones del lenguaje más comunes en preescolar, cuáles son sus causas y sus posibles consecuencias, lo acabamos de ver en el video, por eso les digo que sí es importante que si gustan analizarlo. La segunda unidad es en formato Word, van a registrar los factores que influyen en la adquisición del lenguaje y van a identificar las principales perspectivas teóricas sobre la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Puede ser mínimamente una cuartilla, pero ojo, en ambos trabajos deben de hacer una presentación, una hoja de presentación. Pueden retomarlos del video los autores que hablan o las perspectivas teóricas sobre el lenguaje. Entonces, nada más para cerrar, pues les voy a hacer una petición muy importante. Hay que subir los trabajos en tiempo y forma para que esto fluya. Sí, entonces, pues de antemano, muchísimas gracias. Espero haya sido muy provechoso esta mañana y cualquier cosa, pues ya tienen mi número y mi correo electrónico. Si no, aquí la licenciada Liliana se los puede dar a las personas que no lo tienen. Mucho gusto y estamos en contacto y éxito.